Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien de salud usted y toda su familia. Sean bienvenidos una vez más a esta su materia, lenguaje y literatura. Como ya lo saben, en este proceso educativo tenemos que seguirlo a través de las diferentes ramas multimedia que podemos tener. Pido disculpas de antemano algún sonido de fondo, bulla, etcétera, que no pueda controlar. Entonces, para continuar con este tercer periodo, que prácticamente ya estamos a la mitad, vamos a hablar sobre este tema. Un tema, por cierto, que es un poco extenso, entonces trataré de explicarlo y resumirlo un poco. El tema es el realismo. Bueno, no sé si alguna vez lo han escuchado o han tenido oportunidad de ver alguna pintura que quizás ya la hayan visto en otro lado y hoy van a decir, pertenece entonces al realismo. Recordemos que anteriormente el tema como movimiento cultural fue el romanticismo, entonces adelantarles que el realismo nace en contraposición al romanticismo. Esto es así y siempre comúnmente un movimiento que nace con nuevas ideas al contrario, o al anterior quiero decir. En esta ocasión el realismo también abarcó la pintura. Definitivamente que esta vez les voy a hablar rápidamente sobre la literatura, pero les traté de presentar una pintura del francés Gustave Courbet que se llama Los Picapiedreros. Si trata el realismo, ya lo vamos a definir, trata de reflejar la realidad, entonces por eso trata de mostrar la vida cotidiana de una persona obrera. Voy a utilizar dos presentaciones diferentes porque lo que he tratado es de sacar lo más importante de cada presentación. Entonces, el realismo, primero lo que tenemos que hacer es definir. El realismo fue un breve movimiento estético que surgió en Francia a mediados del siglo XIX, después de la Revolución Burguesa Liberal de 1848, como una reacción contra el idealismo romántico, y que los estudios lo ubican su duración de 1850 a 1870. Bueno, prácticamente el realismo fue una consecuencia del progresivo desarrollo científico y técnico. Más adelante vamos a ver el contexto y ahí voy a tratar de explicarles cuál fue los puntos específicos por los cuales nació el romanticismo. Otra pintura del francés que les dije, Gustave Courbet, que prácticamente es el pintor más sobresaliente del realismo. Trata de reflejar la situación tal cual, más que todo enfrentándose o reflejando la clase pobre. Y si vemos una pequeña línea de tiempo en la parte inferior, el romanticismo, los años que estuvo, finalización, y también el realismo, que es lo que vamos a detallar un poco más en este momento. Entonces, estos son algunos de los puntos que vivía Europa en el siglo XIX. Europa vivió una revolución tecnológica originada por aplicación de nuevas formas de energía a la industria. El cambio económico se hizo extensivo al vertiginoso crecimiento poblacional. El escritor refleja en su obra el espíritu burgués, el concepto práctico de la vida. Y los otros 4 puntos que ustedes lo pueden leer de una manera más despacio para entender, pero lo que sí me voy a centrar más cuando se refiere a la revolución tecnológica. En Europa se está hablando de la segunda revolución industrial. En el romanticismo tocó la primera, ¿lo recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las grandes potencias, tanto en Europa y en Asia o inclusive en Norteamérica? Por ejemplo, los grandes países que fueron potencias económicas y que también fueron colonizadoras están Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania, etcétera. Entonces, esta gran revolución vino con la nueva creación de nuevos avances tecnológicos y con ellos van surgiendo nuevos elementos, como por ejemplo la dinamita, el motor de 4 tiempos, el teléfono, el fonógrafo,
la locomotora eléctrica, la bombilla por Edison, el motor de gasolina, el automóvil, las ondas electromagnéticas, ya en 1890 por ahí el motor a diésel, el teléfono inalámbrico y los rayos X. Entonces toda esta convulsión es el entorno político, social y cultural del cual surgió el realismo. Ahora, hablar mucho sobre esta situación, les voy a presentar una de 4 puntos más sobresalientes en este momento. Y para ello se me había olvidado mencionarles que en todo este contexto, en toda esta situación, que quien tenía el poder económico eran los burgueses, la burguesía. Y la burguesía no es más que la clase social conformada por personas adineradas. Entonces, dentro de todo este contexto nacen algunas ideas y corrientes filosóficas de los cuales se vieron el aprovechamiento, vieron el sufrimiento, vieron la explotación de parte de los ricos hacia los pobres. Entonces, junto con ellos, el pensador más sobresaliente es Carlos Marx, junto con Federico Engels, ambos alemanes, con su filosofía del socialismo, que el socialismo o el marxismo, como también lo denominan, no es más que la doctrina creada por estos dos personajes antes mencionadas, que buscaba poner fin a las desigualdades sociales. Marx propuso la transformación radical de la sociedad capitalista mediante la organización del proletariado, la lucha contra la burguesía, la conquista revolucionaria del Estado. Y pues prácticamente lo que luchaba Carlos Marx era por la desigualdad, que el pobre era sometido a grandes horas laborales por parte de las grandes industrias que eran como las consecuencias de la revolución industrial. Entonces, en su libro El Manifiesto Comunista trata de hablar, de plantear y de cómo poder llegar al punto y lograr el socialismo, cosa pues que prácticamente nunca sucedió. Otra de las corrientes muy sobresalientes fue el positivismo, que fue creador del francés Auguste Comte. Sin el romanticismo hablaban del yo, que era lo principal, y de dejar liberar sus emociones. Prácticamente el positivismo dice lo contrario. Para Comte proponía que la ciencia solo debería operar con datos comprobables de manera experimental. El científico tenía como tarea clasificar tales datos y observar cómo se relacionan entre sí con el fin de llegar a la formulación de leyes. Por tanto, solo lo que puede ser comprobado o ser explicable científicamente es real y lo que no es fantasía. Si estamos hablando desde este punto, prácticamente esas son las primeras bases y fomentar leyes científicas, ¿verdad? Y por último tenemos a Charles Darwin con su teoría de la evolución. Este inglés, que prácticamente hizo muchos estudios hasta el punto de irse a vivir solo a una isla durante muchos años y observar diferentes tipos de especies de animales, saca en su libro El origen de las especies, donde narra la relación tan cercana que tenemos juntos con algunos animales. Entonces, el evolucionismo no es más que asegura que las especies vivas son el resultado de un proceso de selección natural, por el cual solo los individuos dotados de una adaptación pueden sobrevivir y garantizar la continuidad de una especie. Entonces, todas estas corrientes filosóficas son las principales que andan rondando ahí por Europa, prácticamente son los que tocan al escritor y tratar de presentar como resultado final su producción literaria. Y también cabe mencionar algunos otros avances sobresalientes, como por ejemplo descubrir el proceso de pasteurización y la vacuna contra la rabia por Louis Pasteur, un químico francés, y otro que un médico alemán llamado Robert Koch, que fue el
que supo crear la vacuna contra el anthrax, contra la tuberculosis y contra el cólera. Entonces, todos estos avances científicos son prácticamente lo que andaban rondando, como ya les digo, allá en Europa. Y pues vamos a ver ahora meramente del área de la literatura. Ahora, hablar sobre las características del realismo prácticamente ya en la literatura. Recuerden, como les dije, aquí me estoy saltando algunos puntos, pero para hablar directamente del área en el cual nosotros vamos a saber identificar qué es la literatura, ¿verdad? La primera característica es que los escritores realistas trataron de alcanzar la mayor objetividad en la descripción de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Describir tal cual la realidad sin darle tintes sentimentales. Ser objetivo es decir la verdad y no ser subjetivo, que sería lo contrario, llenar con muchas ilusiones que no están llevando a la realidad. Entonces, en cuanto a la característica número 2 de la elaboración minuciosa y análisis del carácter de los personajes, aquí hace más una profundización y el carácter respecto a la psicología ya de los personajes. Se detalla más como lo que piensan, como es la idea de ellos. Entonces, la número 3 nos habla de la verisimilitud de los relatos, eliminando lo fantástico. Prácticamente el escritor tiene la obligación de redactar prácticamente la realidad que está viviendo tal cual como es, algo que sea creíble. Eso quiere decir verisimilitud. En cuanto a la número 4, nos habla de la presencia crítica del autor, expresa sus opiniones a través del narrador. Aquí el autor ya está dando su punto de vista sobre la situación de aquella explotación que se está viendo en aquella empresa, y aquel personaje que tiene 12 horas diarias de trabajo y que le están pagando una cantidad de dinero prácticamente paupérrima. Esto es lo que trata de hacer el escritor. A través de su libro está expresando su descontento, está expresando sus ideas. El estilo sobrio y sencillo, se busca un lenguaje objetivo, preciso y claro. Si estamos hablando de las personas de clase baja, son los personajes principales de esta clase de libros de realismo, pues van a hablar con un lenguaje tal cual. No va a ser tan preciosista o tan culto, porque son personas que trabajan en la fábrica, son personas que son explotadas, son personas que trabajan en los ferrocarriles, en las grandes fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, eso trata de hacer el escritor, eso trata de plantear el realismo. También aborda los conflictos sociales y políticos. Claro, si el contexto que les estaba redactando anteriormente, pues prácticamente el escritor va a criticar eso y va a abordar como tema también toda la burguesía, la influencia del capitalismo, la industrialización, etcétera, etcétera. En cuanto a los temas que aborda el realismo, son estos 4: la influencia del capitalismo y el industrialismo en la vida diaria, es en las costumbres y el carácter de los burgueses. Prácticamente está planteando los dos lados opuestos: el que genera las grandes industrias a través de poder tener el dinero, y los que mueven aquella industria, que no pueden vender más que la fuerza de trabajo, así lo decía Carlos Marx. Entonces, son uno de los temas importantes abordados por el realismo. El otro sería los problemas políticos, laborales, ideológicos, sociales, etcétera, entre otros. Otro también de los temas es que la vida corriente de personajes comunes, con sus alegrías y sus preocupaciones y sus tristezas y sus desenlaces tanto trágicos como felices. No es que tampoco quiere decir que aquí al final todos vivieron felices para siempre, no, porque no es un cuento de hadas. Entonces, muchos de los libros plantean jóvenes que sufren. Más adelante los vamos a ver los ejemplos de los libros realistas.
y cómo al final son explotados, son asesinados, etcétera, etcétera. Y por último tenemos que los personajes ya no son héroes, sino individuos extraídos de la realidad común y cotidiana. Prácticamente el realismo vino a sustituir la exaltación de los sentimientos y la imaginación del romanticismo. ¿Por qué lo vino a cambiar? Para la representación del entorno, la representación de la realidad que se vivía y de todos los hechos tan trágicos que estaban sucediendo para la clase obrera, ¿verdad? Y por ende muchos de los personajes podían ser personas comunes, como obreros, estudiantes pobres, empleados de clase media, campesinos, sirvientas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre los representantes y las obras realistas de los diferentes países. Por ejemplo, en España tenemos a Benito Pérez Galdós con su obra Marianela, Juan Valera, también español, con su libro Pepita Jiménez, y José María Pereda, Peñas Arriba. También tenemos otros escritores universales, como por ejemplo Jane Austen, británica, con su libro Orgullo y Prejuicio; Oscar Wilde, británico, también con el retrato de Dorian Gray; Charles Dickens, el inglés, con Oliver Twist, muy bonito libro, por cierto, que de este libro vamos a hacer una evaluación el siguiente lunes, así es que yo les voy a mandar toda la información y qué es lo que van a hacer, pero el siguiente lunes. Lord Byron, inglés, con su libro La peregrinación de Childe Harold. Luego tenemos al francés Honorato de Balzac con su libro Papá Goriot, que es una crítica a la sociedad burguesa de ese momento, de cómo querer luchar por aparentar y tener dinero, no importando qué acciones hacer. Con lo mismo pasa con Gustave Flaubert en Madame Bovary, que es una adinerada que con tal de una viuda adinerada, con tal de no perder su fortuna, hace muchas cosas. El ruso León Tolstoy con su libro Guerra y la Paz. Y también tenemos al otro ruso Fyodor Dostoyevsky con su gran libro Crimen y Castigo, que el principal personaje está muy lleno de un carácter muy profundo en cuanto a la psicología de sus ideas, de sus pensamientos y qué hacer. También tenemos a Henry Bailey, mejor conocido como Stendhal, con su libro Rojo y Negro. En este lado del charco, como dicen, el Mark Twain con su libro Las aventuras de Tom Sawyer. Y también volvemos a repetir a Charles Dickens con su libro David Copperfield. Y otros autores que cabe la pena volver a mencionarlo, o mejor dicho agregar otro de sus libros, es por ejemplo León Tolstoy, que habíamos hablado de su libro Guerra y Paz, pero también tiene otro libro que se llama Ana Karenina. Fyodor Dostoyevsky, que también es ruso, ambos son rusos, con su libro Crimen y Castigo, y otro de los más sobresalientes, o inclusive yo pienso que sería el libro más importante de él, que serían Los hermanos Karamazov. Entonces prácticamente a ellos se les conoce como el realismo psicológico, porque sus personajes, perdón por la bulla, sus personajes están muy adentrados, con una perspectiva psicológica muy fuerte. También creo que no les había mencionado al francés Guy de Maupassant con su libro Bola de Cebo, El collar y el puerco de Morín, que son cuentos.
Entonces esta bola de cebo, su principal personaje es una prostituta, que solo por el simple hecho de ser una prostituta era discriminada. Muy buenos libros que al final, pues lastimosamente por la situación que tenemos, no vamos a leer a profundidad uno, sino que solo un par de fragmentos. Y por último también tenemos a otro ruso llamado Anton Chekhov, que prácticamente su libro, un drama de casa, cuentos y dramas, más que todo él sí tiene muchísimos cuentos realistas. Entonces prácticamente con esto estaría cerrando todo lo que concierne, todo lo que tenga que ver respecto al realismo. Bueno, me van a copiar todo lo que le he presentado, menos el contexto donde están las flechas, ¿verdad? En la diapositiva donde están varias flechas, una aquí, otra allá, sino que lo puede resumir, no hay ningún problema porque yo sé que es bastante, pero lo que sí debe tomar en cuenta son las características, temas y autores. ¿Estamos? Para mí eso es lo más importante. Y agregar la definición, claro, de realismo. Y pues usted es libre de poder elegir si usted quiere hacer un organizador gráfico, si usted quiere hacer un mapa conceptual, si usted quiere hacer un mapa de llaves, un mapa mental, un mapa de cajas, no hay ningún problema. Si usted me quiere imprimir un mapa mundi, y ahí escribir una flechita con lo que sale de cada país, de cada autor con su libro, no hay ningún problema. Lo dejo a su disposición. ¿Para qué? Para que este proceso lo haga usted un poquito más dinámico, lo hagamos, mejor dicho, un poco más dinámico, para que no solo sea darle pausa al video y copiar en su cuaderno. No hay ningún problema. Como le dije, usted puede hacer cualquier tipo de organizador para tener la teoría en su cuaderno o en cualquier otro material que usted esté copiando los apuntes. Esto sería todo. Un gusto poder tratar de explicarle este tema que sí fue un poquito extenso, y pues eso sería todo. Y recordar que el próximo lunes vamos a tener una evaluación. Ya saben, cuando les hago estas evaluaciones es con tiempo y deben de respetar ese tiempo. Así que nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para usted y toda su familia. Cuídense. Adiós.